soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Estados Unidos celebró los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. La NASA marcó el momento exacto del alunizaje que fue visto por televisión por unos 500 millones de personas en todo el mundo. Y como parte de los festejos, los asistentes pudieron ver de nuevo aquel momento en el que Neil Armstrong diera el primer paso al satélite de la Tierra. Además, se realizaron charlas, talleres y exposiciones de la misión Apolo 11. Los festejos han reanimado el debate público sobre el proyecto actual llamado Artemisa para regresar a la Luna en el 2024. Desde el Centro Kennedy, en Cabo Cañaveral, el lugar desde el que despegaron Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, el vicepresidente Mike Pence aprovechó la ocasión para anunciar que la cápsula Orión, que llevará a los astronautas, ya está fabricada. Hoy, gracias al arduo trabajo de los hombres de la NASA, hombres y mujeres de la NASA y de la industria estadounidense, el vehículo de tripulación Orión para la misión Artemisa 1 está completo y listo para comenzar los preparativos para el primer vuelo de su historia. Bueno, y esto pasó en la Florida, pero en Nueva York los habitantes y turistas están sufriendo una ola de calor en la Gran Manzana. Las temperaturas han alcanzado hasta los 43 grados Celsius, cifras que no se habían presentado desde hace 10 años. Para refrescarse han hecho uso de las piscinas y las fuentes de la ciudad y los centros públicos con aire acondicionado, sitios que en todo el día muestran sobrecupo. Ante esta situación, la ciudad amplió los horarios de apertura al público para atender a los usuarios en las albercas, donde hubo largas filas para entrar. Estados Unidos sufrió un fin de semana de clima extremadamente caluroso, con las principales ciudades como Nueva York y Washington entre las más afectadas. Los meteorólogos esperan que el calor ceda en los próximos días. Y en otros temas, Irán advirtió al Reino Unido de una mayor provocación y lo llamó a contener las fuerzas políticas internas que intentan intensificar las tensiones tras la incautación de un petrolero británico. Sin embargo, aseguró que está firme y lista para diferentes escenarios. Este hecho se dio porque Irán detuvo el viernes pasado el barco petrolero británico Stena Impero con 23 personas a bordo cuando navegaba en aguas internacionales cerca del estrecho de Hormuz, esto por violar las normas marítimas, según argumentaron los gobernantes. Esta detención se dio casi 2 semanas después de que Reino Unido detuvo el petrolero iraní Grace 1 en aguas de Gibraltar, por lo que el país islámico señaló que las investigaciones dependerán de la tripulación. Y en el norte de Francia, los aficionados de Citroën se reunieron para celebrar los 100 años de la automotriz en la Fête Vidame. La marca de autos más antigua y tradicional dio cita a coleccionistas y amateurs en su centro de pruebas, donde cerca de 4,000 autos mostraron su belleza e hicieron rugir sus motores en el festejo del primer centenario de existencia. Durante 3 días, 50,000 visitantes pudieron apreciar modelos producidos entre 1919 y el 2019. Aseguraron que viajaron de todas partes del mundo para conmemorar el espíritu y la pasión del creador de estos clásicos autos franceses. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la corrupción es el principal problema de nuestro país, por lo que su administración está enfocada a erradicar esa práctica y castigarla. Además, indicó que en su gobierno ya no se dicta una agenda desde el extranjero, pues México sufrió 36 años del predominio de política neoliberal, poniendo como prioridad la economía y dejando a un lado todo lo demás. La agenda nuestra, que ya no es la que se dictaba desde el extranjero, que tiene que ver con nuestras necesidades, tiene como primer punto en el orden del día acabar con la corrupción, porque es el principal problema de México. Todos estos son los cambios, la transformación que se está llevando a cabo.
En Palacio Nacional, acompañado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el procurador del consumidor Ricardo Sheffield, el presidente López Obrador indicó que en el tema migratorio y la estrategia para Centroamérica se va avanzando de manera satisfactoria y con el pleno respeto a los derechos humanos de las personas que transitan por el país. La situación de los albergues, la manera en que se está atendiendo a los migrantes, la defensa de sus derechos humanos, el cuidado, la protección de los migrantes y que se explique de manera conjunta. Yo solo les comento que vamos bien en este tema. Era un asunto muy complejo, muy difícil, porque había la amenaza, no lo olvidemos, de aplicar de manera unilateral aranceles, impuestos a los productos mexicanos que se venden en Estados Unidos. Y eso nos iba a afectar. También considero al gobierno y a la población de Estados Unidos, pero se optó por la negociación, por el diálogo, por el acuerdo, se hizo a un lado la confrontación. Y por su parte, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo que el flujo de migrantes bajó 36.2%, pues México ha adoptado una estrategia conforme a su ley y el despliegue de la Guardia Nacional. También informó que se pidió al gobierno de Estados Unidos realizar un operativo en su territorio sobre el tráfico de armas, por lo que la Secretaría de Seguridad, en coordinación con autoridades estadounidenses, harán revisiones en Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros. Además, anunció que el dinero del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, será recuperado a través de un equipo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, con el propósito de que el dinero y los bienes incautados se distribuyan a los más necesitados en nuestro país. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la estrategia migratoria para garantizar los flujos ordenados, seguros y regulares en Centroamérica continuará durante los próximos 45 días. Esta determinación se dio a conocer durante la visita a nuestro país del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se reunió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard. La reunión tuvo como propósito discutir los principales asuntos de la relación bilateral, como implementar medidas para frenar el tráfico ilegal de armas, los aranceles impuestos al tomate mexicano, entre otros temas. En materia migratoria, el secretario Pompeo reconoció los significativos avances de los operativos mexicanos, esto en el cumplimiento con el acuerdo entre ambos países alcanzado el 7 de junio en Washington, D.C. El secretario Ebrard puntualizó que en virtud de dichos avances no considera necesario iniciar ningún tipo de negociación con respecto a un eventual acuerdo de tercer país seguro entre México y Estados Unidos. Tenemos que enfrentar los desafíos que causan esta migración. Queremos que las personas quieran permanecer en sus países. La violencia de pandillas y la pobreza son dos de ellos. Queremos ser un buen socio para ayudarlos y reducir estos factores que causan esta migración. La inmigración es un problema que tenemos, pero es un problema que termina en la frontera sur de Estados Unidos. Por eso, tenemos que resolver juntos el problema de la inmigración. Y en este contexto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acompañado del canciller de México, Marcelo Ebrard, inauguró el programa agroforestal que busca generar unos 20,000 empleos y contener la migración irregular a Estados Unidos. La meta del programa, en el que México va a invertir $31 millones,
y que lleva por nombre Sembrando Vida en El Salvador, es sembrar árboles e impulsar otros cultivos como hortalizas y granos básicos en 50,000 hectáreas en diferentes puntos del país. De acuerdo con el canciller mexicano, cada beneficiario recibirá una contribución de $250 hasta diciembre próximo. Se inicia la aplicación de un programa denominado Sembrando Vida, que consiste en apoyar a las y los productores del campo. El que quiera moverse, que lo haga porque quiere, pero que no esté forzado por la pobreza o por la inseguridad o por la persecución. Y de regreso a la capital de nuestro país, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su primer informe por 200 días de gestión. Aseguró que no rehúye a su responsabilidad de gobernar, aunque también pidió ayuda de todos los capitalinos para construir una ciudad innovadora. Sostuvo que el gobierno está al servicio del pueblo y en contra de la corrupción. Desde la Plaza de las Tres Culturas y acompañada de varios funcionarios y alcaldes de la ciudad, la mandataria también aprovechó para dar algunos anuncios importantes, como por ejemplo la construcción en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional para el 2021 de una escuela superior de energía en la alcaldía de Azcapotzalco. Sobre el tema de la seguridad, subrayó que falta mucho por hacer, pero están en el camino correcto. Expuso que se están atendiendo las causas sociales del delito con una nueva estrategia de prevención e inteligencia. En Francia, el guardia del cementerio occidental es el encargado de recibir correspondencia para el poeta francés Arthur Rimbaud, quien murió en noviembre de 1891 y es considerado uno de los máximos exponentes del simbolismo y que su obra perdura hasta nuestros días. Durante 127 años, el poeta continúa recibiendo en una caja amarilla vintage una serie de cartas dirigidas a él por sus seguidores, no solo de Francia, sino de todo el mundo, que le muestran afecto y admiración. Además de escribirle cartas al poeta, también los visitantes le han dejado poemas, medallas, discos compactos, joyas y hasta botellas de alcohol. Je passe tous les jours à côté de la tombe pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts, s'il n'y a pas des touristes qui ont fait quelques écritures sur la pierre tombale. Et puis on la nettoie de temps en temps. Là, on lui a fait une rénovation avec de l'eau de javel et puis de l'antimousse pour faire ressortir toutes les inscriptions qui sont dorées. Pour que ça soit ça plus lisible pour les touristes. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de courriers qui arrivaient à Rimbaud et le facteur ne savait pas forcément où le déposer, parce que où déposer le courrier adressé à monsieur Arthur Rimbaud. Du coup, on s'est dit, bon, on va mettre une boîte aux lettres au cimetière, comme ça il n'y aura pas de doute, il y a la boîte aux lettres, et donc le courrier adressé à Arthur Rimbaud arrive dans cette boîte aux lettres et est ensuite recueilli par le gardien du cimetière. Y ahí mismo en Francia, pero en París, la ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Florence Parly, presidió la ceremonia que conmemora el Día Nacional de las Víctimas de Persecuciones Racistas y Antisemitas en el Estado francés y en honor a los justés del país. Señaló que los ciudadanos del país deben continuar con los preceptos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Acompañada por los sobrevivientes de los campos de concentración de Auschwitz, recordaron esos terribles pasajes de la historia a la que hicieron un llamado a no repetir jamás en ningún lugar del mundo. Y en otros temas, en Estambul se llevó a cabo una peculiar competencia que cada año reúne a miles de participantes para la carrera de natación intercontinental que une al lado asiático con el lado europeo de la ciudad turca. Este año el evento reunió a más de 2.300 personas de 30 países, quienes además de aspirar a coronarse como los ganadores, también querían disfrutar la experiencia de cruzar ambos lados. Yani çok keyif aldım izlerken de. Böyle bazının altından geçerken falan da dönüp bir baktım. Çok mutluyum bu anı yaşadığım için. Çok zorlu bir deneyimdi. Gerçekten çok zorlandım. Özellikle finish kısmında. Bazı yerler çok soğuktu. Ve gerçekten o sıralarda yüzmek için çok çabaladım bu şekilde. Yes, water is cold and every meters is more cold. Finish is difficult because water is much cold and it's cool but it's difficult.
Y para más información, no dejes de visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Whippy TV. Ahí podrás encontrar toda la información para mantenerte al día de los sucesos más importantes, así que no dejes de visitarnos. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.